Bien, ahora sí. Bueno, entonces estábamos hablando de la parte de los principios para construir sociedades sostenibles. Como ustedes lo estaban ya bien mencionando, pues la mayoría mencionó dos principios, que es la parte de, como lo están observando acá, la parte de el respeto y cuidar a los seres vivientes, mejorar la calidad de la vida humana. Algunos mencionaban algo por ahí, conservar, esto también lo mencionaban de la parte de la diversidad de la tierra, reducir el agotamiento de los recursos no renovables, mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra y, lo más importante, modificar las actitudes y prácticas personales. Es decir, no podemos aspirar nosotros a que otros pongan de su parte sin nosotros hacerla. Es por eso que en este espacio hay una parte que tiene que ver con ecoética, que más adelante lo vamos a estar abordando, y cómo nosotros, más siendo profesores ante todo, pero del área de ciencias naturales, pues tenemos que tener actitudes y prácticas personales diferentes que nos distingan de otros profesionales, ¿verdad? Que las personas se den cuenta que nosotros somos de esta área en particular. Entonces, vean qué importante el papel que nosotros tenemos y muchas veces lo desestimamos, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos acá. Ahora hablemos entonces, ya con esto finalizamos la parte de histórica. Como les menciono ahí en el capítulo que les dejé de lectura, hay otros eventos, son importantes, pero ustedes tienen que manejar como mínimo los que les he mostrado anteriormente y estuvimos discutiendo anteriormente. Entonces hablemos ahora sobre algunos factores que pueden limitar o promover el desarrollo sostenible, es decir, factores que si se controlan pueden promover el desarrollo sostenible, pero que si no se controlan limitan el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos factores? El primero, la población. Ese es uno de los principales, ¿verdad? Ya Thomas Malthus, recuerdan a Thomas Malthus, de clases de biología, pues mencionaba cómo este aumento creciente de la población, si no surgen otras medidas, puede llevarnos al acabose de los recursos naturales, ¿verdad? Que es nuestro principal medio de subsistencia. No hay absolutamente nada de lo que nos da comodidad a nuestra vida que no provenga de la naturaleza. Absolutamente todo. Entonces, el respeto que nosotros tenemos que tener por la naturaleza debe ser grande, grande, ¿verdad? Bien, el otro que está relacionado con la población, que si no se controla la población, entonces se cree que el desarrollo sostenible pues puede verse limitado y es así. El consumo también, ¿por qué? Porque entre mayor cantidad de población existe, entre más cantidad de individuos en un sistema, pues más es el consumo de los recursos naturales. Los recursos, evidentemente, ¿verdad? Y si no hay cuidado de ellos, pues entonces limita el desarrollo sostenible y también la parte de la equidad que algunas personas ya lo estaban mencionando ahí en el espacio de participación que habilité. Bueno, entonces iniciemos hablando así a grandes rasgos sobre la parte de el crecimiento poblacional. Entonces, se proyecta, según la Organización de las Naciones Unidas, como lo están viendo ahí en la fuente, que para el 2100 nuestra población ande alrededor de 11.2 billones de personas. Entonces, como lo mencionábamos, ¿verdad? Entre más cantidad de personas existen, pues la demanda de alimento es mayor. Y con ello, entonces, uno de los principales acciones que se requieren, ¿verdad? Ya aquí no solamente acciones a nivel individual, sino esto ya más a una cuestión más externa que tiene que ver con la política y con el gobierno, de regular ese crecimiento poblacional. Entonces aquí, para recordar algunos conceptos de las clases de ecología, recuerdan
que existen dos tipos de crecimiento cuando estudiamos crecimientos en ecología, ¿verdad? Y esos dos tipos de crecimiento está el crecimiento exponencial, es decir, que gráficamente se observa como una curva que no la detiene nadie, una curva que va creciendo, 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 crecimiento exponencial. Pero hay otro tipo de curva, que es esta que ustedes están viendo acá, vean, una curva de crecimiento exponencial, y esta de crecimiento logístico, es decir, que hay un punto, como ustedes están observando acá, un punto que en este caso entiéndase como falta de los recursos naturales a nivel mundial, que sea tan grande que tenga la capacidad de poder reducir la población, es decir, que exista, pero de una forma masiva, de personas muriendo por la falta de algún recurso natural, por ejemplo, el agua. Entonces, esta sería como una de las formas de controlar, por así decirlo, ¿verdad? El crecimiento poblacional a tal grado de que se estabilice. Eso claro, este es un evento al que no se quiere llegar, pero dado el comportamiento de nuestra especie, pues es hacia donde nosotros vamos, ¿no? A excepción de que existan acciones a nivel macro, y en esto ya estoy hablando de la parte gubernamental que se interese por estas temáticas, donde se establezcan pues reglas, por ejemplo, para controlar el crecimiento poblacional, o también donde se invierta en educación, por ejemplo, ¿verdad? En educación sexual, y como una medida de poder controlar la población, ¿verdad? Entonces, esto puede ser controlado por diferentes eventos. Aquí les muestro algunos países que ya han logrado hacer este control, y si ustedes se observan acá, uno de los países que mantiene su crecimiento poblacional es Japón, pero vemos que hay otros países, por ejemplo, India, vean, y China, que van a tardar más tiempo para poder controlar su población. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta es la curva creciente de la población mundial. Va creciendo, creciendo, creciendo. Y se proyecta que aproximadamente para el 2000 y poco, no, el 2027, 28 por ahí, exista un punto, como ustedes están observando acá, un punto que lleve a levemente estabilizar el crecimiento poblacional. Y esto está extremadamente relacionado con el desarrollo sostenible, porque tiene que ver con la capacidad de carga que tiene un sistema. En este caso, el sistema se entiende como el planeta Tierra. El planeta Tierra es el sistema. La capacidad de carga es la capacidad, como su nombre lo indica, que tiene un sistema para poder suministrar, y no solamente suministrar, sino también de recibir los desechos que se generan producto del consumo de los recursos naturales. Es decir, que hay que pensar no solamente en que no vamos a tener para consumir de la naturaleza, los recursos de la naturaleza, no. Hay que pensar también que necesitamos espacio para que la tierra pueda asimilar o buscar formas para asimilar todos los desechos que se generan. Entonces acá viene la pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes, y ahí les estoy colocando este link en WhatsApp, de un formulario para participación ahorita, para respuesta a esta pregunta? Entonces yo quiero que ustedes vean esta pregunta de acá, que piensen, y piensen en una justificación, porque en ese formulario que tienen que responder ahorita, tienen que escribir una justificación, independientemente. ¿Puede la Tierra suministrar los materiales que necesitan 12.000 millones de personas para llevar una vida razonable? 12.000 millones, ¿por qué 12.000 millones? Porque es lo que se proyecta del crecimiento poblacional para el 2100. Si ustedes se fijan en crisis ambiental, pues los nacimientos no han parado, ¿verdad? Siempre han seguido. Entonces, la curva de crecimiento poblacional mundial se proyecta que va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ¿será que nuestro sistema, nuestro planeta Tierra, tiene los recursos o los materiales suficientes que necesitan 12.000 millones de personas para poder llevar una vida razonable? Piensen en eso, y les voy a compartir ahora el enlace para que las personas que ya tienen su respuesta puedan responder.
Entonces, les dejo aquí el enlace. A ver, es este que ustedes están viendo acá. Tienen que colocar su nombre, responder sí o no y justificar cualquiera de las opciones. Entonces les voy a pedir que voy a dar unos 3 minutitos para hacer esta actividad. Si hay problemas de energía, ¿verdad? Bueno. Mm. Bueno, ya pueden iniciar a participar. ¿Ya vieron el link? Sí. Ok.
Bien, estaba viendo otro formulario, por eso creía que nadie había participado. Bien, entonces esas son las respuestas de ustedes. Solamente 13 personas y hay cuántas personas, hay 23 personas en el chat. La mayoría dice que sí. Interesante. Bueno, voy a dar 2 minutitos más para dar espacio que las otras personas no han participado, pues que lo hagan. Bien. Bueno, entonces en resumen veo que la mayoría dice que sí es posible. Que la Tierra sí puede suministrar los materiales que necesitan 12.000 millones de personas para llevar una vida razonable, razonable. Y un 30% dice que no. Mi respuesta, la verdad, es que podría ser, sí, muy optimista y decir que sí. Eh, Definitivamente la Tierra tiene la capacidad para suministrar, sí, la Tierra es productiva, puede hacerlo.
puede hacerlo. Sin embargo, se han registrado algunos casos, vamos a ver si tenemos el tiempo de abordarlos, donde en algunas islas en particular, por ejemplo, la tierra ha quedado pues totalmente devastada, donde ya no es posible que crezca absolutamente nada. Entonces depende del trato que se dé, de los tipos de cultivos que se hagan y del tipo de agricultura con que se realice, ¿verdad? Depende de eso. Ahora, para llevar una vida razonable, pues es un tanto complicado de pensarlo, ¿verdad? Porque pues actualmente hay algunas personas donde ya esto de vida razonable ya no es posible. No es posible. Por ejemplo, el acceso a agua, que es uno de los principales puntos por los cuales una persona tiene un estilo de vida razonable, ya no existe, porque no hay acceso a agua o es muy limitado. Entonces, pues la verdad es que, como les digo, hay ciertos momentos de luz cuando observamos que pues nuestra especie está haciendo acciones buenas y en pro y realmente creemos que dar respuesta a esto sí es posible, pero hay otros momentos en donde vemos que nuestras actitudes pues dicen totalmente lo contrario. Tampoco pues podemos pensar en que ya no hay una vuelta atrás, ya no hay marcha atrás y ya esto está perdido. No, tampoco. No está bien, porque sería demeritar el trabajo que muchas personas estamos haciendo en pro de que esto sea posible, en pro de que de aquí a unos tantos años, no solamente mis hijos, sino seres queridos puedan tener esa vida razonable, al menos con los recursos básicos, como el agua, por ejemplo. Se están haciendo acciones, claro que se están haciendo, pero no son suficientes. En lo absoluto, no son suficientes. Incluso, pues, ya, como les digo, para algunas personas ya esto de la vida razonable ya ni siquiera es posible. Entonces, es una pregunta que no es fácil de responderla, no es fácil. Y la respuesta más, bueno, yo estaba interesada en ver sus justificaciones, obviamente, ¿verdad? Pero la respuesta sí va más en una justificación de que la verdad depende de nuestras actitudes y sobre todo de las acciones que se tomen. Y alguien mencionaba ahí de la parte de los objetivos del desarrollo sostenible, pues si se hacen acciones encaminadas a eso, es posible, ¿verdad? Porque no solamente es la capacidad de la tierra, sino que lo que nosotros hemos hecho para, pues, disminuir esa capacidad que la tierra tiene de producción, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, ya voy a cerrar acá. Como les mencionaba, pues existen lugares donde pues la tierra ha quedado totalmente devastada y eso ya no es posible. Entonces esto como a manera de reflexión, de pensar que tampoco es que podemos crecer indefinidamente nosotros como población, no podemos hacerlo, tiene que haber un cierto control porque es inevitable, ¿verdad? O a menos de que pues exista algún tipo de educación y que sea a todos los niveles, pero si ustedes empiezan, por ejemplo, a revisar el currículum nacional básico, pues en clases que deben de estar en el nivel básico, en los primeros grados educativos, encontrar estos temas. No sé si realmente tengan este enfoque de sostenibilidad, sino más una parte ambiental, ¿verdad? Entonces, quizás si se hacen acciones grandes como esas, pues es posible, ¿verdad? Llegar a esa cantidad de habitantes y seguir conviviendo de una forma bajo un estilo de vida razonable. Pero en la forma en que nosotros estamos actualmente y más la realidad que nuestros países afrontan, la verdad que es algo muy difícil. Se requiere de un cambio definitivo, ¿verdad? Y nosotros podemos ser parte de ese cambio, ¿verdad? No solo es cuestión de que esperemos que soluciones externas o macro como la parte del gobierno, no. Nosotros también podemos hacer algo desde nuestra perspectiva.
de profesional, docentes y también como seres humanos, pues más en la parte de consumo. Bien, entonces aquí ya algunas personas estaban mencionando algo sobre lo que les voy a hablar ahora, perdón, y que tiene que ver con la capacidad, ciertamente, de producción de alimentos, ¿verdad? Que entre mayor aumenta la población, pues más es la demanda de alimentos. Alguien mencionaba muy acertadamente ahí, no sé quién era, ¿verdad? Pero mencionaba que se necesitan otros recursos como agua, combustibles, tractores, metales, fertilizantes, entre otros, para hacer esa producción de alimentos. Y la cuestión es que no estoy generalizando, pero ha existido una buena cantidad de producción de alimentos que se hace bajo principios que no son sostenibles, ¿no? Y un ejemplo de ello es esa gráfica que ustedes están observando ahí. Básicamente quiero que se fijen en este patrón de esta barra que tiene que ver con los fertilizantes y observen cómo de 1950 al 2000, cómo el uso de fertilizantes se ha disparado en una forma desproporcional. ¿Y ello por qué? Porque existe una demanda de alimento que no está pues acorde a los principios de equidad y de igualdad. Y sobre todo existe tristemente un desperdicio de la comida. Y esto está ligado con la parte de equidad, que era uno de los principios del desarrollo sostenible, como les estaba mencionando anteriormente. Donde, por ejemplo, los países desarrollados, que representan solamente el 25% de la población mundial, estos consumen de las 3 partes de alimento mundial que existen, ellos consumen 2 y solo son el 25%. Y países como nosotros, que representamos la mayoría, el 75% de la población, no nos queda ni siquiera, nos queda menos de la otra parte que consumen más los países desarrollados. Porque está esa cultura, predomina la cultura del consumismo bajo estos modelos económicos de consumo, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que nosotros, en nuestra cultura, no exista un desperdicio de comida. Sí hay, tristemente, en nuestros países existe. Y es un desperdicio de comida, no de la comida que le ponen al plato a uno, no, sino de cuando nosotros vamos al supermercado. No estoy diciendo que todo, ¿verdad? Vamos y compramos más de lo que necesitamos o compramos algunas cosas que no terminamos usando y las terminamos botando. Eso se convierte en desperdicio de comida y se menciona aquí, como ustedes están observando aquí en esta gráfica de la huella ecológica, donde para América Latina alrededor de un 23% existe un desperdicio de comida alrededor de 23 kilogramos por persona. Esto es al año. Entonces, pues nosotros también formamos parte de esta problemática y se requiere entonces de que nosotros tengamos un comportamiento sostenible, ¿verdad? Para ello, entonces, se promueve el compromiso en 3 puntos básicos, como la recolección sostenible, emisión sostenible y la preocupación. Es decir, que entre más yo me informo, más me preocupan estas temáticas, me preocupa ya no mi futuro, no, nosotros ya estamos viendo la problemática, que es evidente, pero nosotros somos la generación que tenemos la capacidad de decidir si cambiamos o no. La emisión sostenible, eso tiene que ver con mi consumo, ¿verdad? Es decir, si yo quiero emitir, esto tiene que ver con generar desechos de una forma sostenible, entonces mi consumo tiene que ser sostenible, porque, como dice el dicho, ¿verdad? No ensucia el que más, ¿cómo es? Si alguien me recuerda el dicho, no ensucia el que más limpia, sino el que menos, ya sé, no recuerdo. Bueno, parezco Cantinflas.
pero si alguien me ayuda ahí con el dicho que les quiero decir, ¿cómo es ese dicho? Vamos a ver a alguien aquí en el chat si se lo sabe. Sí. Ayúdenme, ayúdenme. Ajá, adelante, adelante. No es más aseado el que limpia, sino el que no ensucia. Exactamente, eso era lo que les quería decir. Gracias, Jeffrey. Así es, entonces eso pues es aplicable, perfectamente aplicable aquí. A que nuestra mentalidad tiene que ser que, bueno, si yo quiero generar menos desechos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues consumir de una forma que sea únicamente lo que yo necesito, únicamente eso. La casa más limpia no es la que más se limpia, exacto, sino la que menos se ensucia. Sí, gracias Roberto, es en ese sentido, ¿verdad? De que pues nosotros si decimos, ay, no es que yo quiero, ya no quiero generar tanto plástico, por ejemplo, ¿ah? Simple, no consuma todos aquellos productos o solamente consuma lo necesario, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a decir, nosotros vivimos en una sociedad donde pues no podemos prescindir de ciertas cosas, ciertos productos que vienen en envases plásticos. La cuestión es que lo hagamos de una forma responsable. Bien, entonces, con esto cierro mi participación, ¿verdad? Y ahora, pues, vamos a escucharlos a ustedes, voy a escucharlos a ustedes. Y lo vamos a hacer, como ya les había mencionado, ¿verdad? Para la parte de participación. Entonces, vamos a tomar participación hacia al azar. Yo voy a seleccionar el nombre de uno de ustedes y les voy a pedir que por favor me aborden algunos aspectos del mapa conceptual que ustedes tenían que hacer para hoy. Entonces, para ello quiero compartirles, dónde está esa información porque es vital que ustedes sepan dónde está porque de eso van a tener que estudiar para el próximo examen. Entonces, si ustedes se fijan, está acá, estamos en el aula virtual, este es el aula virtual, y vamos aquí a el desarrollo sostenible como un paradigma. Un paradigma quiere decir como un modelo, es decir, que nosotros tomemos estas son las bases conceptuales. Miren, esto solamente es a nivel conceptual, pero nosotros tenemos que dar un salto de la parte conceptual a la parte práctica. Podemos hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Una de ellas es regulando lo que nosotros consideremos que sea mínimo. Más adelante les voy a dejar ahí una asignación que tiene que ver con que ustedes vean el estilo de vida de una persona que les sirva a ustedes de modelo. Entonces, tenemos acá este documento, si ustedes se fijan. Tenemos aquí este documento. Este es uno de los documentos principales para el examen, del cual ustedes tenían que hacer su mapa conceptual. Este documento aborda una parte que tiene que ver con la situación de Cuba. Esa parte no es de nuestro interés. Para el examen no es de nuestro interés, pero sí toda la parte que está arriba. Vean, esta es la parte histórica de la cual les he estado hablando. Luego viene bases en las cuales se sustenta el desarrollo sostenible, que hablan un poco de las reglas y todo. Y luego viene otra parte de la medición del desarrollo sostenible. Entonces, aquí hay una parte importante que tiene que ver con esto acá, que fueron una de las principales conclusiones como ustedes lo están viendo acá, conclusiones que tienen que ver con el informe de Brundtland. Entonces, voy a seleccionar a alguien al azar para que nos hable un poco sobre esas conclusiones. Entonces, vamos a seleccionar a Johanna. Johanna Melissa Reyes Romero. ¿Está presente, Johanna? Sí, ¿me Cuéntenos, escuchas? Johanna. Háblenos un poco sobre esas conclusiones de ese informe donde se dejó planteado la definición del desarrollo sostenible. ¿Cuáles eran esas conclusiones?
Hola. Hola. Johanna. Johanna Melissa. ¿Me escucha, Johanna? Johanna, ¿está presente? Bueno, entonces vamos a seleccionar a otra persona. Vamos a ver, ¿algún voluntario que quiera hablar sobre eso? Puede encender su micrófono y decir su nombre. Buenas tardes, licenciada. Soy Cristel Artica. Adelante, Cristel. Bueno, según mi mapa, pues el informe dice que surgen como premisas. Y algunas de ellas que yo tomé fue revivir, dice la primera. Aquí prácticamente habla acerca de lo que son para países subdesarrollados como el nuestro, uno de ellos, Ajá. perdón, que están en proceso, ¿verdad? De desarrollo, porque los demás pues han alcanzado algún, Ujú, de cierto modo han alcanzado la manera de poder ir nivelándose, se podría decir. ujú, Luego cambiar, dice que estos son prácticamente fundamentos que se solidifican, cambiar la manera de cómo ir trabajando o atendiendo en cuestión de la naturaleza. ujú. Luego satisfacer, dice que este viene por asegurar la subsistencia de vida pues, del ser humano. Ujú, También a conservarlo. Eh, también hablaba acerca de asegurar que son los índices básicos de cómo sobrevivir. ajá, ujú, Conservar ujú, como pilar esencial ujú, para la capacidad de los recursos dentro del territorio en el que nos encontremos. En cuanto a reorientar, habla acerca del uso de los recursos renovables, donde está, en este entra lo que es la tecnología y, y el manejo de riesgos, según fui sí, comprendiendo. así La es, sí, sí, sí. dentro de la tecnología, pues reducir los daños irreversibles a los recursos naturales. Ujú, Reducir se puede, corregir ya no, porque ya estamos en ellos, pero sí reducir en cuestión como decía usted anteriormente, modificar o tener una mejor educación. Y ujú, dentro de lo que es el manejo de riesgos, pues las prácticas de reciclaje y la acción para alcanzar la sostenibilidad. ujú, Mencionaba usted al comienzo que alcanzarse no se podría, pero por lo menos sí podríamos, decía, vamos a ver, aquí anoté, acercarnos, quizás. acercarnos, justamente, acercarnos a ello. Y por último, unir, dice, unir en este encontré tanto lo ambiental con lo económico, Ujú, pero ya es de manera consciente. sí. Muy bien, Cristel, gracias. Entonces, Cristel nos hablaba de la parte de, como lo menciona ahí, el documento de las premisas para un desarrollo sostenible que se dejaron plasmadas en este informe. Recuerden que este es el informe de la comisión de Brundtland, que así se llama por la persona que lideraba esta comisión, y en ese informe, aparte de
que se establece la definición del desarrollo sostenible, también se mencionan todas estas premisas como ya Cristel bien las estaba mencionando. La parte que, gracias Cristel, la parte que ya noté su participación aquí, la parte que yo les mencionaba, perdón, tiene que ver con las conclusiones, algunas de las conclusiones de ese informe, del informe de Brundtland, ¿verdad? Que apelan más que todo a la parte económica, ¿verdad? Entonces, esos están ahí, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? Está bien lo que Cristel mencionó, como les digo, esos son las premisas para el desarrollo sostenible, pero yo estaba consultando por las conclusiones de ese informe. Licenciada, ¿me escucha? Sí, adelante. Johanna. Sí, es que escuchaba entrecortado, entonces tuve que poner el auricular. Bueno, según las conclusiones que están en el documento de Brundtland, algo así, decía sobre la parte política, la parte del gobierno, que decía que ellos tienen que tener, digamos, un papel como de difusores sobre la concientización sobre el uso de los recursos naturales, sobre la calidad ambiental. También dice que hay que, o sea, tienen que promover dichos recursos a una escala un poco más social, como reforzar, por ejemplo, un papel regulador en los temas ambientales. Bien, gracias, Johanna. ¿Alguien más quiere mencionar al respecto sobre esas conclusiones? Licenciada. Sí, si me dicen su nombre, por favor, de entrada. Dígame. Jeffrey, adelante, Jeffrey. Sí, mire que estaba analizando todo lo que la compañera mencionó y leyendo, perdón, recordando lo que leímos durante el documento. Yo creo que la conclusión, por decirlo así, como la conclusión general a la que el documento pretende llevarnos o pretende llevar a la sociedad es precisamente a reorientar la planificación de país, por decirlo así, hablando de una región a nivel mundial. Todo lo que la compañera mencionó arriba, los objetivos, que son los que aparecen en la parte de arriba, reorientar de manera de que las actividades que los países planifiquen para sus próximos o sus futuros años vayan encaminados precisamente en eso, en enmarcar en todo lo que la compañera mencionó, hacerse amigable con el ambiente, en poner en práctica todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que, básicamente, a eso nos quiere llevar el documento, y que tal vez, ampliándolo un poquito más en el futuro, o nosotros, dentro de nuestro contexto que nos desempeñamos como docentes, pues hagamos también nuestra pequeña parte, o sea, que cada quien haga su parte en la zona o en el área que le corresponde. En este caso, nosotros allá en las comunidades, pues hacer también nuestra parte como parte también que somos de un país. Sí, así es. Bien, resume una de las principales conclusiones de este documento de forma general, ¿verdad? Bien, como lo mencionaban, ¿verdad? La parte de promover niveles de comprensión y compromiso en relación a estos temas, ¿no? Podría ser una de las conclusiones principales. Y hay otras ahí que están en la página 91, que por favor no las dejen pasar por alto. Unas de esas conclusiones se las dejo para que ustedes vayan y refuercen más esa parte. Entonces ahora tengo interés en abordar una parte muy importante. Ya Cristel mencionaba la parte de los principios, ya Jeffrey un poco sobre la conclusión general. Y lo otro es la siguiente pregunta. ¿Cómo medir el desarrollo sostenible? Sabemos que el desarrollo sostenible tiene 3 ámbitos, un ámbito ecológico, económico y social. Entonces es un tema, como les digo,
complicado y complejo, que son dos cosas diferentes, de poder medir, o sea, poder medir algo que tiene un corte cualitativo, porque el desarrollo sostenible no solamente es cuántos recursos naturales tengo, no, es la calidad de vida que la población de mi país tiene, es el acceso a agua, por ejemplo, que la población tiene. Entonces, generar un número para decir, el desarrollo sostenible de tal país es tanto, es algo muy difícil de hacer, bastante complicado de hacer. De hecho, actualmente no es que existe, por ejemplo, bien una métrica para poder evaluar el desarrollo sostenible en los países. Existen sí algunos índices que cada vez más se van acercando, ¿verdad? Entonces me gustaría que yo voy a elegir aquí, esta persona que voy a elegir, por favor, me hable sobre cuáles son esos indicadores o esas métricas que lo mencionaba el documento que pueden acercarse a poder de alguna forma medir quizás alguno de los ámbitos del desarrollo sostenible. Entonces, voy a elegir acá a Óscar Adrián Sierra Chévez para que nos hable un poco sobre esto. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Cómo medir el desarrollo sostenible, como dijiste anteriormente, es un poco difícil, porque en diferentes aspectos, según el documento leí el desarrollo humano, creo que habla del desarrollo humano, y también se puede medir con el incremento del Producto Interno Bruto, que viene siendo un complemento de lo que es el desarrollo humano. Y pues bueno, eso es lo que recuerdo y como le... Dígame. Sí, bueno, sí, continúe, termine. Pues como dice, es difícil, dice ahí en el documento, y que realmente algunos países, pero son pocos, lo han logrado, pero logrado en una manera muy baja, ¿verdad? Porque por la demografía, el crecimiento de la población y el aspecto económico, todo eso es muy difícil lograr tener un indicador. Bueno, la respuesta es parcialmente correcta. Primero, que usted mencionó el índice de desarrollo humano, sí es uno de los indicadores que se utiliza, sí, pero el Producto Interno Bruto no. De hecho, fue rechazado. Inicialmente fue propuesto como una medida para poder medir el desarrollo sostenible de los países, pero inmediatamente, ¿verdad?, en reunión con todas las partes o los países, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto solamente es una medida de la parte económica de un país, y muchas veces existe poco nivel de transparencia, ¿verdad? En cuanto a acá, por ejemplo, acá el gobierno puede decir, no, nuestro Producto Interno Bruto es una maravilla, o sea, es tanto y está bien, pero nosotros sabemos que la realidad es diferente. Sabemos que la realidad aquí es totalmente distinta. Entonces, no, el Producto Interno Bruto no se utiliza para medir el desarrollo sostenible, pero sí el índice de desarrollo humano. Bien. Ya. También creo que recuerdo haber leído una parte sobre eso, sobre cómo podemos evaluar la aplicación del desarrollo sostenible en algunos países, por ejemplo, con lo que es la emisión de residuos, qué cantidad de residuos emite un país. Creo que esas son cosas que sí, tal vez no se pueden medir tan exactamente, pero se puede tener un panorama. No, claro, También, de eso sí existen métricas y son precisas. Está, por ejemplo, la huella de carbono, que es un indicador para medir algo similar a lo que usted está mencionando. Y de hecho hay algunos países, pues, siempre en línea de lo que usted estaba mencionando, donde sí se ha evidenciado, por ejemplo, que todos los componentes que abarcan el desarrollo sostenible es algo que es evidente que son muy buenos. Países como Suiza, por ejemplo, ¿verdad? Que coinciden justamente con aquellos países donde el índice de desarrollo humano es más alto. Entonces, el documento mencionaba ese como un indicador para poder medir el desarrollo sostenible, que se acerca. Y también mencionaba otro más. Entonces, vamos a elegir a otra persona para que me hable sobre ese otro indicador.
Entonces vamos a elegir a Jennifer Diana Guevara que nos hable sobre ese otro indicador. Jennifer Diana está presente. Jennifer Diana. NP. Carmen Valladares está presente. Carmen Valladares. Sí, Liga, aquí estoy. Adelante, Carmen. Sí. Usted pregunta sobre los indicadores. Sí, bueno, estábamos discutiendo de la parte de los indicadores que miden el desarrollo sostenible. Entonces ya Oscar nos mencionaba uno, que es el índice de desarrollo humano, pero el documento proponía otro. Entonces quiero que, de hecho proponía dos más, entonces quiero que me mencione usted cuál era ese otro indicador. Sí, en lo que yo leí, ¿verdad? El documento, en la parte de lo que eran los indicadores, decía que cada uno de los cuales integraban factores asociados en las dimensiones de la sostenibilidad. Y no sé si yo apunto, hablaba que en la búsqueda de los criterios de evaluación de la sostenibilidad, hay tres, no recuerdo, tres reglas, hablaba de tres reglas que habían sido propuestas por Herman, creo que decía. Sí, bueno, pero ahí ya nos está hablando de otro tema. Está bien, sí, pero no nos está hablando de... Quiero cerrar con esa parte de los indicadores. Sí. Entonces, sí, dígame. Mi nombre es Zoila Ordóñez. En cuanto a los indicadores, bueno, yo establecí en mi mapa conceptual los tres que usted menciona, y además del que el compañero mencionó, yo tengo la huella ecológica. Exactamente. Es uno de los que aparece ahí. Es exactamente, digamos, como una comparación entre los recursos que tiene una región o país y lo que se analiza es si están utilizando recursos superiores a su dotación. Me llamó la atención el hecho de que el documento menciona que los resultados de los cálculos indican que hay muchos países que son desarrollados y que están viviendo por encima de su capacidad. Hace algún tiempo, creo que fue una clase de ambiental, estuvimos analizando como el derecho que tienen los países como a emitir, digamos, algunos residuos, y que ellos compran el derecho a los países con bajos recursos económicos. Entonces, eso siento que está muy relacionado con la huella ecológica, porque es una cuestión, ahí decía el artículo, que se convierte en algo político, ¿verdad? Porque los países desarrollados pues aprovechan las oportunidades económicas o monetarias que tienen para hacer un abuso irracional de los recursos, y por eso es que tienen índices elevados. Sí, bueno, Zoila, muy bien la parte de la huella ecológica. Sí me gustaría que por favor hagan una revisión, que ahí aparece en el documento cuál es la definición del concepto de huella ecológica. En relación a lo que usted menciona, Zoila, sí, eso es algo que existe actualmente, ¿verdad? Y tiene que ver con programas como RED, por ejemplo, por sus siglas, donde algunos países que son pequeños, por ejemplo, pero tienen buena capacidad monetaria, pero no tantos recursos naturales, lo que hacen es que brindan dinero a aquellos países donde sí existen recursos naturales, para que estos países puedan invertirlo en cuidar esas regiones y poder almacenar, dejar ahí el carbono que representan estas regiones, no solamente la parte del carbono. El programa está relacionado con la parte del carbono, pero no solamente implica eso, sino toda la biodiversidad que tienen esta zona, ¿verdad? Pero
esa pues ya es otra temática que quizás vamos a abordarla un poco más adelante. Vamos a ver quizás un poco sobre este programa RED que les comento, que es un programa que está vigente a nivel mundial y que sí, pues no sé si es exactamente lo que ustedes estaban analizando en esta clase que menciona, pero sí algo parecido existe en relación a eso y lejos de ser algo malo, pues también tiene que verse con ojos de que sirve y ha servido para que muchas regiones pues todavía se mantengan y se preserven de la forma en que están, ¿verdad? Ese programa en particular no es malo del todo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, en relación a estos indicadores que están cercanos a medir el desarrollo sostenible, como lo mencionaba ya bien Zoila, ¿verdad? Está el índice de desarrollo humano, que el índice de desarrollo humano se basa en la medición de 3 aspectos, que también el documento los menciona, y la parte de la huella ecológica, que para finalizar, quiero mostrarles algo acá, y es, tiene que ver justo con lo de la huella ecológica. Vamos a ir avanzando un poco en esto. Licenciada. Roberto, sí, adelante. Sí, quería para hablar con un poquito más de lo que la compañera estaba compartiendo, es parte de lo que es el protocolo de Kioto, donde hablaba de eso, de que los países industrializados pues podían comprar bonos de energía limpia o de energía sucia, digamos, de que ellos están produciendo a través de la producción de energía limpia de los países subdesarrollados. Entonces, así eso. Es. Y lo que estaba mencionando, la duda que me quedaba era de que usted mencionaba 3, pero solo recordaba yo 2, que era el índice de desarrollo y la huella ecológica. Y que la otra que mencionaba era la sostenibilidad ambiental, pero ahí ya menciona ellos 21 indicadores. Entonces ya cambia un poquito. Y lo que sí que mencionaba de que todo tenía que ser visto en conjunto, no individualmente. Sí, así es, pero ese lo consideran, de hecho, como, a pesar de que es en conjunto, ¿verdad? O sea, no solamente es medir uno de los indicadores, sino todo ese conjunto, pero todo ese conjunto también se contempla dentro de un solo indicador, que es esta parte de, como lo están viendo ustedes acá, el indicador de sostenibilidad ambiental. Entonces, se miden diferentes cosas, pero es uno de los más cercanos, más bien diría yo, porque a diferencia de los otros que se centran en algunos aspectos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, como ustedes lo están viendo acá, se centra en 3 medidas, básicamente, ¿verdad? En la esperanza de vida al nacer, el nivel educacional y el ingreso per cápita, como lo están viendo acá. Y estos ya son indicadores más complicados, ¿verdad? Que ya implica una medición más exhaustiva de otros aspectos, pero al final se convierte en uno solo. Entonces podemos considerar, sí, 3 de estos indicadores. Sí, bien la parte que mencionaba Roberto en relación a eso de los bonos, pero el programa del cual yo les estoy hablando es un programa un tanto diferente, que no es tanto en ese sentido, ¿verdad? De eso de los bonos del carbono. Es similar, pero pues tiene una mirada un tanto diferente, que como les digo, vamos a ver si nos da chance de hablarlo, ya que no es tanto parte de la temática del curso, pero sí tiene una cierta relación. Lo que les estoy mostrando ahora, que ustedes están viendo en pantalla ahí, es la huella ecológica mundial. Y como ustedes están observando acá, entonces existen algunos países, vean, bueno, aquí está hablando más de la biocapacidad, ¿verdad? Pero es una página que ustedes pueden ingresar, pueden explorarla para observar cómo estamos en relación a esto de la huella ecológica, por ejemplo. Aquí pueden consultar huella ecológica por persona, el total de la huella ecológica y así. Yo les voy a dejar esto en el aula virtual. Les voy a dejar el link para que ustedes vayan y consulten. Y otra cuestión importante es en relación a la definición de la huella ecológica que ustedes tienen que manejar. Y es la que ustedes están observando ahí en pantalla, ¿verdad? Se define como la superficie de tierra productiva, no solamente de tierra, sino también de agua necesaria para producir los recursos que consume una sociedad y también asimilar esos residuos.
Bien, como ya estamos en la hora, nos vamos a quedar por acá, pero antes, para finalizar, quiero compartirles los documentos que van a ser para el examen. Como ustedes ya saben, vamos a ir aquí al aula virtual. Vamos a ver, espero no haberla cerrado. Entonces, miren, tienen este documento, reporte, que es el que hemos estado hablando. Este entra para examen, a excepción de la parte de la situación de Cuba, que eso no es de mucho interés para nosotros, más la parte a nivel conceptual. Y acá en este documento, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que ustedes tienen son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y lo que quiero en esto no es que, si ustedes se fijan, es un documento grande. Aquí con esto lo que ustedes tienen que saber es más que todo el nombre de cada uno de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si ustedes se fijan, este documento tiene una serie de indicadores también. Por ejemplo, para medir un solo objetivo, vamos a ver acá, para medir el objetivo 1, vean, tiene una gran cantidad de indicadores para poder cumplir y decir, se ha determinado un X avance en cuanto a este objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, con este documento es más para que ustedes lo conozcan. Y sobre todo, aquí reitero, pues que ustedes conozcan el nombre como tal, no solamente al objetivo 1 de esto, no. El objetivo 3, ¿cuál es el nombre del objetivo 3? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lo aprendan. Y luego tenemos este otro documento, este era el documento que les hablaba, Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible. De acá vamos a estudiar para el examen, vamos a abordar la parte del capítulo 3. Y si ustedes se fijan, esta era una de las gráficas que yo les estaba mostrando. Entonces, la parte general de este capítulo ya la hemos abordado. Acá también ustedes van a ver algunos de los principios para construir sociedades sostenibles. Vean, aquí están los principios. Yo les planteaba 6, pero en total son 10. Para que ustedes los terminen de completar con esta lectura, siendo estos los conceptos más relevantes que vamos a abordar para el examen. Entonces, el próximo sábado nos vamos a encontrar a las 12 del mediodía y vamos a tener el examen. Entonces, vamos a ver qué más tenía que mencionarles aquí en mis anotaciones. Bueno. Luego, como les decía, vamos a tener el examen luego va a finalizar y después de ello, entonces, vamos a encontrarnos siempre a las 2 de la tarde para continuar aprovechando el tema con las nuevas temáticas. Entonces, para esto, como ustedes fijan, estuve haciendo preguntas al azar, pero para la próxima clase yo ya voy a designar a 3 personas, creo, para abordar un artículo, discutir un artículo. Y eso ya va contando como participación. Entonces, por favor, les pido que cuando sean oportunidades como estas, realmente las aprovechen y no únicamente vengan a decirme, pues, algunas ideas vagas de lo que más o menos recuerdan, no. Quiero que tampoco, pues, que preparen una gran presentación ni que hagan una presentación, pero sí que tengan sus anotaciones, ¿verdad? Y tampoco que lo conviertan en una lectura, sino más en una parte que ustedes nos vengan a contar de qué era la sección que yo les voy a asignar de este artículo. Entonces, este artículo ustedes también lo encuentran en el aula virtual, específicamente en la parte de este bloque que acabo de habilitar, que es la gestión ambiental en el sector educativo. Vamos a abordar ese artículo que se llama Revisión de modelos de gestión ambiental en instituciones de educación superior. Entonces aquí vamos a seleccionar al azar, vamos a seleccionar a Samantha. Samantha, ¿está presente Samantha? Samantha. Sí, estoy. Asistió. Hola. Sí, aquí. Sí. Entonces, participación, próxima clase.
Listo. Entonces, Samantha, lo que usted va a abordar de acá, de este artículo que usted está viendo en pantalla, y está disponible en el aula virtual, es la parte de introducción y metodología. Entonces, anótelo ahí. Introducción y metodología. Está bien. Luego vamos a seleccionar también a Katie. ¿Está presente Katie? Katie. Ronix, ¿está presente? Ronix. Me pareció haberlo visto, Ronix. José Roberto Majana está, sí, ¿verdad? Sí, le aquí presente. Listo. Entonces, José, usted va a abordar la parte de análisis de la información, nuevas tendencias de las instituciones de educación superior, toda esta parte de acá. Y la parte de modelos de gestión ambiental. Entonces, de aquí, desde análisis de la información, una página, luego modelos de gestión ambiental y finaliza acá. ¿Ok, Roberto? Perfecto, Lick. Listo. Y Cindy, Marisela, ¿está Cindy? Sí, Lick, ya Entonces, estoy. Cindy, usted va a abordar hacia la sostenibilidad en las instituciones de educación superior hasta la parte de las conclusiones. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, como les decía, no es necesario que preparen una presentación, no, sino que, pues, tengan sí sus apuntes ahí al lado, van a activar su cámara, pero que nos vengan más a contar, ¿verdad? Recuerden que este es un seminario donde discutimos artículos. Para finalizar, entonces, solamente voy a tomar asistencia y finalizamos. El IMAIDI, bueno, ya tiene excusa. Sonia Yanet Castillo Álvarez. Sonia. Kevin Rolando Velázquez. Aquí, Lick, presente. Listo. Kevin Rolando. Sí, Kevin, listo. Tenemos a... bien, entonces a quien voy llamando lista, pues puede ir saliendo de la sala y ya hemos terminado. A no ser de que tengan preguntas, pueden ir haciendo alguna pregunta. Karen Abigail Pineda Membreño. Karen Abigail. NP. Alba Rosibel Varela Osorto. Alba Rosibel. NP. Nadia Solórzano. Nadia. Jaime Zúñiga Alvarado. NP. ¿N? Clinis Ordóñez López. Clinis. NP. Nakia Amaya Murillo, presente. Nakia. Presente, Lick. Presente. Sí. José Roberto, bueno, aquí está. José Presente. Roberto. Sí. Asistido, participación, próxima clase. Nora Emérita Ochoa Moncada. Nora. Respondió en el chat, Lick, presente, en el chat. No sé si es que tiene problemas con el audio. Ah, perfecto, gracias a quien me está informando. Ani Giselle Sierra. Ani Giselle Sierra. Ani.
Pareció que había ingresado. Y tenemos entonces a Francis Lisset Ordóñez. Presente, licenciado. Ibis. Salvador Sánchez. Presente, Lic. Listo. Cindy Marisela, presente. Presente, Lic. Lesbi Salgado Mendoza. Lesbi Salgado Mendoza. Hace poco salió Lee. No tenía buena señal, sí, pero está buena. Gracias. Cristi Audeli Pérez. Cristi no está. Marlon Iván Alvarado Canales. Presente, Lic. Eida, presente. Diana Funes, Oscar. Diana Ninosca. NP. Bueno, perfecto, entonces y Carmen Valladares, Lee. Carmen Valladares. Falta yo, Lic. Jeffrey. Joana Reyes también, Lic. Perdón. Viste la Artica también. Oscar Sierra también. Sí, no, es que Johanna, usted había participado, entonces ya le había tocado. Ok. Igual Jeffrey, igual ¿quién más me mencionaron? Cristel. Yo, Bien, yo, licenciada Zoila Ordóñez. Sí, Zoila, ya la había tomado en cuenta, Zoila, con la participación, ya la había pasado lista. Solamente a Cristel, ¿verdad? Sí, también ya. licenciada, yo también, licenciada. ¿Nombre? Ronix. A Ronix, pero usted lo estuve llamando, Ronix. No. Bueno, ya le coloqué presente. Es que él había salido de la sala y luego entró otra vez. Bueno. Sí, es mala conexión. Bueno, listo, entonces, Nora. Acabamos de salir de la sala. Diana, ok, Diana. Sí, ya le tomo, Diana. Listo, Diana. Bien, entonces nos veremos la próxima clase. Ok. Muchas gracias. Cualquier cosa, estamos pendientes en el chat. Bye, bye. Bueno, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes. Igual.